público que nos acompaña el día de hoy en el Congreso Internacional Paradigmas y Enfoques de la Investigación Científica. Continuando con la segunda mesa de trabajo, tenemos el honor de presentar a los expositores del día de hoy. Doctor Dante Cayo Puno, quien es doctor en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Educación Superior por la Universidad Nacional de San Agustín, máster en Lingüística Hispánica por el convenio AECI Complutense, Universidad Complutense de Madrid, España, director del Centro de Idiomas, periodo 1999-2010, investigador en actividad en interferencia de lenguas, específicamente puquina castellano, y quien tendrá el gusto de iniciar esta segunda mesa de exposiciones. Quiero hacer la siguiente acotación. La participación de cada uno de nuestros ponentes tendrá una duración de 30 minutos. A continuación, el público presente podrá realizar las preguntas que considere pertinentes. Espero que sea esta mesa de mucho provecho para todos nosotros. Y sin más preámbulo, recibimos al doctor Dante Cayo Puno con un fuerte aplauso. Gracias. Muy bien, buenas tardes, distinguido auditorio, doctor Luis Cuadros Paz, decano de la Facultad de Educación y distinguido maestro de esta facultad, doctor Genaro Chalco Paredes, decano de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales, también docente de esta facultad. En el marco de este Congreso Internacional Paradigmas y Enfoques de la Investigación Científica y con la presencia de tan distinguidos expositores de México, el doctor Roberto Hernández Sampieri y el doctor Méndez Valencia, reiniciamos esta tercera mesa. Uno de los objetivos en la organización de este evento, como dijimos en la mañana, era pues intercambiar experiencias académicas y científicas en el marco de este evento. En segundo lugar, era importante que los estudiantes de San Agustín se motiven y reflexionen en el desarrollo de la investigación científica, porque el día de mañana el doctor Sampieri se reúne con los 10 mejores estudiantes de San Agustín de las 47 escuelas profesionales. En tal sentido, yo agradezco la presencia de tan distinguida personalidades en el auditorio. Vamos a hablar fundamentalmente sobre la investigación lingüística. Pero antes es importante reflexionar sobre lo que entendemos por investigación. ¿Qué es investigación? Aquí se ha tejido una serie de mitos. Si ustedes han revisado el libro, la última edición de Investigación Científica del doctor Sampieri, vamos a darnos cuenta que los mitos sobre la investigación son como leyendas urbanas. En primer lugar, el mito primero es que la investigación solo es realizada por mentes acuciosas, es decir, por personajes, por intelectuales, por gente mayor, con canas, con personas que han reflexionado sobre diversos temas de las ciencias. Este mito indudablemente es falso, porque la investigación puede ser desarrollada por cualquier persona que aplica con claridad un determinado método. Entonces no es difícil. Ahora usted dirá, pero todos los estudiantes y los profesores van a ser investigadores. Claro que no. Pero los estudiantes en pregrado y los profesores en algunos casos en posgrado realizamos investigaciones en las diversas áreas del quehacer humano. Entonces es un mito que debe desecharse. El segundo mito, según Roberto Hernández Sampieri, es que la investigación nada tiene que ver con la realidad. Es decir, nosotros
no vamos a poder investigar temas que observamos de manera convencional. Por ejemplo, el transporte en Arequipa, el desarrollo urbano, son temas que observamos, problemas que observamos, que indudablemente tienen que ser resueltos y desarrollados por los investigadores. Es otro mito. Entonces, debemos entender que la investigación científica es un proceso empírico, es un proceso sistemático y es un proceso crítico. Lo fundamental acá es el proceso crítico. ¿Por qué desarrollamos investigación? ¿Por qué es importante la investigación? Porque todo trabajo de investigación sirve en primera instancia para resolver problemas concretos. En todo caso, no deberíamos hacer investigación. Toda investigación, como proceso, como reflexión, como crítica, sirve para solucionar problemas. En segundo lugar, en el aspecto sistemático. ¿Por qué la investigación tiene un carácter sistemático? Sencillamente porque al interior de las ciencias humanas, sociales y las otras ciencias fácticas, las investigaciones tienen un carácter riguroso, exhaustivo. El investigador en ciencias de la salud tiene que, en primer lugar, señalar el problema con claridad y luego recién estructurar el determinado método o enfoque. Igual sucede en las demás ciencias. Antes, por ejemplo, con este sistema paradigmático, se decía que primero es importante indicar el enfoque, es decir, el método. Usted trabaja con investigación cuantitativa o con investigación cualitativa o los métodos mixtos. Ahora no. Ahora con el desarrollo o con la crisis de los paradigmas, lo que tenemos que señalar en todas las ciencias, primero es el problema y luego que usted señala el problema con claridad, genera, estructura el método. Trabaja en el nivel, digamos, en el sistema, en este caso cuantitativo o cualitativo. Eso es importante. La naturaleza del conocimiento científico. Bueno, es importante, como en la mañana se dijo, recordar dos vocablos, doxa y episteme. En el sistema presocrático, para hablar del conocimiento científico, se decía que es importante definir qué cosa es doxa y qué es episteme. Doxa implica el conocimiento convencional, el conocimiento vulgar, que se repite de generación en generación. Y episteme tiene que ver con el conocimiento científico, es decir, la ciencia como sistema ordenado, sistemático, exhaustivo, etc. La epistemología. Pero ¿cuáles son las características en este sentido de la ciencia, del conocimiento científico? Ustedes conocen con meridiana claridad, tiene un origen empírico. Es decir, todo trabajo de investigación se realiza a través de la observación. Una observación directa, extensiva en la investigación cuantitativa y la observación directa e intensiva en la investigación cualitativa. El conocimiento científico es el producto de la aplicación del método científico. Eso indudablemente es cierto. Si usted no tiene un método establecido, difícil que pueda realizar investigación científica. Nosotros en lingüística trabajamos con los métodos el hipotético deductivo y el científico inductivo, que hablaremos más adelante. Otro aspecto importantísimo del conocimiento científico es la objetividad. Hoy que se habla de ausencia de valores, el investigador tiene que trabajar con la verdad, pese a que en el desarrollo mismo de la investigación puede manipular las variables, pero estas variables tienen que manipularse de manera objetiva, no puede cambiarse la información, y cuando usted quiere citar, tiene que citar los resultados o conclusiones de otros investigadores, no puede apoderarse de estos resultados, es decir, trabajar con la verdad.
El otro aspecto es el carácter analítico. Y esto se da en todas las ciencias. La descomposición de los elementos que componen la investigación. Es decir, implica seleccionar lo más importante hasta llegar a lo secundario. Mantiene la duda metódica. Tengo bastante información sobre un tema, pero no puedo resolver un problema. Tengo dudas sobre una determinada área del conocimiento. ¿Qué hago? Pese a que tengo la información, tengo un marco de referencia, pero no puedo resolver el asunto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer investigación. A eso se refiere la duda metódica. Pero también el conocimiento científico es hipotético e incierto. Al realizar un trabajo de investigación, señalamos una serie de conjeturas, ¿no? Conjeturas que van a resolverse en el desarrollo mismo de la investigación. Esto es muy importante. Los niveles de educación científica. Miren, cuando nosotros hablamos de la investigación cuantitativa, es decir, para algunos hubiese sido importante que en la mañana los filósofos distingan con claridad el esquema. En el campo de la epistemología tradicional, para algunos el enfoque cuantitativo. ¿Cuáles eran las funciones de la ciencia? ¿Qué se hacía en las ciencias? En primer lugar, la observación, descripción de los hechos, explicación de los hechos o fenómenos, el control y luego la predicción. Esto tiene que ver con el enfoque cuantitativo. Pero ¿cuáles son las características de la investigación cualitativa? Observamos hechos, describimos los hechos, pero la diferencia es que comprendemos los hechos. Hacemos una comprensión del sistema, o sea, la inversa. Por eso es que en la investigación cualitativa no vamos a comprobar hipótesis, sino vamos a generar hipótesis. Esa es la diferencia. Entonces, los niveles de educación científica o las funciones de la ciencia, tradicionalmente hablamos de cuatro: descripción, explicación, control y predicción. Sin embargo, el lingüista norteamericano L. Pike, miren, él señalaba que no basta hacer descripciones ni explicaciones. Es importante tomar en cuenta algunos factores. Esos factores tienen que ver con los factores demosociales, los factores diatópicos. Los factores diatópicos tienen que ver que el investigador tiene que indicar el lugar donde va a realizar la investigación, determinar el lugar, precisar el lugar. La investigación científica como proceso. Ya hemos indicado, hay que plantear el problema, formular las hipótesis, elegir el marco metodológico, formular y verificar las hipótesis y luego, con todo el sistema, hacer la interpretación y la generalización. ¿Cuáles son los paradigmas de la investigación lingüística?
El término paradigma es polisémico en lingüística. Ferdinand de Saussure hablaba de relaciones sintagmáticas y de relaciones paradigmáticas. Las relaciones sintagmáticas tienen que ver con la combinación de las estructuras en el enunciado. Pero las relaciones paradigmáticas es la sustitución de elementos en el enunciado. Entonces, paradigma nosotros entendemos como un modelo teórico y también como un modelo metodológico. ¿A qué se refiere el modelo teórico? En lingüística examinamos, realizamos la investigación tomando en cuenta tres paradigmas teóricos. En primer lugar, el estructuralismo, que prácticamente tuvo vigencia todo el siglo XX. Luego, la lingüística generativa transformacional, a partir de la década del 70 del siglo pasado hasta inicios del presente siglo. Y hoy trabajamos en el paradigma, en este caso, de la pragmática. En el primer paradigma, el estructuralismo, el objeto de estudio es el lenguaje. En el segundo, de igual forma. Pero en estos dos paradigmas, estructuralismo y generativismo, el lenguaje como sistema de oraciones, como sistema de sistemas. Chomsky se preguntaba cómo era posible que el niño, que el ser humano, era capaz de producir una cantidad ilimitada de oraciones, que incluso nunca había oído. Entonces, en este sentido, el papel de la lingüística era explicar la competencia lingüística de un hablante nativo ideal. Y un aspecto importantísimo en este paradigma es el aspecto creativo del lenguaje. Pero ¿qué pasa con la pragmática? La pragmática es otro paradigma del siglo XXI, pero se inicia en la formación a partir de la década de los 80 del siglo pasado con una propuesta interesante. El objeto de estudio es el lenguaje, pero ya el lenguaje no de manera aislada, sino el lenguaje como acto de habla, el lenguaje como discurso. En este momento yo puedo decir, como alguna vez le comentaba a mis alumnos, hace mucho frío. Si decimos hace mucho frío, alguien que está cerca de la puerta va a cerrar las puertas. O si decimos, por ejemplo, el presidente patina algunas veces, en la estructura profunda tiene otro significado. Entonces la pragmática ha dado muchas luces al análisis, al estudio del lenguaje, es decir, el lenguaje como objeto de estudio, pero en relación al contexto, en relación al aspecto social y cultural. Pero desde el punto de vista metodológico, paradigma, aquí tomamos el enfoque kuhniano en el sentido de modelo, ¿no?, de guía para realizar la investigación. Pero los paradigmas o el paradigma kuhniano está en crisis. Hoy por hoy todo este sistema de los paradigmas prácticamente han sido cambiados por modelos. Y nosotros hablamos modelos de análisis en la investigación lingüística. ¿Por qué? Porque los paradigmas que surgen en la década del 70 del siglo pasado, hoy prácticamente están en discusión. Es un aspecto muy importante para la filosofía de la ciencia. Bueno, los factores de la investigación lingüística. Si no hay método, no hay investigación. El objeto de estudio del lenguaje. La teoría. Trabajamos con tres teorías en la investigación lingüística. Tenemos que ver aquí los libros fundamentales en el estructuralismo, el generativismo y la pragmática. Por ejemplo, en la lingüística generativa, si el lenguaje es el espejo de la mente, el lenguaje no solo es un instrumento de comunicación, el lenguaje es el espejo de la mente. Aquí tenemos dos textos fundamentales para hacer investigación: estructuras sintácticas y aspectos de la teoría de la sintaxis. Porque si el lenguaje es el espejo de la mente, el lenguaje debería examinarse como parte de la biología, es decir, analizarse como el corazón, como los pulmones. Entonces Chomsky dice que el lenguaje
no es parte de la lingüística, es parte de la biología. Y algunos consideran que el lenguaje también forma parte de la psicología. Por eso es que en la actualidad también, veremos un poquito más adelante, realizamos investigación en el campo de la lingüística aplicada, es decir, todos los fenómenos patológicos del lenguaje, desde los temas de diglosia y en algunos casos los problemas de bilingüismo y también los sistemas de dislexia, afasia, bradilalia, etc. Son temas que corresponden a la investigación lingüística. Bueno, ya entendemos que la lingüística es una ciencia humana, es una ciencia fáctica. Para Saussure, la lingüística es una ciencia que corresponde a la sociología. Chomsky dice que el lenguaje es parte de la psicología y la biología. Y por otro lado, Roman Jakobson indica que el lenguaje debe ser estudiado por la semiótica. Eso también es un aspecto muy importante. Tenemos tres grandes visiones en la investigación lingüística. Existe una visión filológica y lingüística y una visión científica. Nosotros nos quedamos con la visión científica. La visión filológica tiene un carácter más humanístico, el estudio del lenguaje en sí mismo, solo por los humanistas, ¿no? En segundo lugar, la visión filológica y lingüística. El lenguaje debe ser examinado por los filólogos y también por los lingüistas. Y la tercera, una visión científica. El lenguaje es un fenómeno eminentemente humano. Por tanto, aquí debe examinarse de manera científica, pero por la lingüística. Las características de la investigación lingüística. Voy a referirme a la sistematicidad. ¿Qué significa la sistematicidad? Además de la objetividad, la explicitud, la precisión, la coherencia, la completez y la economía. El aspecto sistemático. Nosotros cuando aplicamos o trabajamos con el enfoque cuantitativo, por ejemplo, todo el trabajo que se ha realizado en investigación lingüística para examinar, para recuperar las lenguas de la Amazonía, se ha trabajado con el enfoque cualitativo. ¿Cómo es que, por ejemplo, PNTL Pike, a través del Instituto Lingüístico de Verano, ha realizado investigación sistemática, rigurosa, para recuperar las 40 o más lenguas de la Amazonía, aplicando el enfoque cualitativo? Es decir, el investigador formó parte de estas comunidades de habla, de estas comunidades lingüísticas, y a partir de formar parte, es decir, Kenneth Pike y algunos estudiosos de San Marcos se internaron en la selva a partir de la década del 50, el 60 y el 70, en algunos casos incluso fueron tildados de agentes de la CIA, pero aplicaron el método o el enfoque cualitativo para recuperar la gramática, el léxico y el vocabulario de estas lenguas. Entonces el aspecto sistemático en el campo de la lingüística es muy importante, porque aquí no podía aplicarse el enfoque cuantitativo, es decir, hacer cuestionarios de manera extensiva. El trabajo era de manera intensiva, tener un grupo de informantes. El investigador se familiariza con los informantes en la selva y recupera información para escribir recién las hipótesis, generar la gramática, la lexicología, la fonética y también algunos aspectos, por ejemplo, del léxico. Y hoy podemos decir, gracias a Pike y los estudiosos de San Marcos y del Instituto Lingüístico de Verano, tenemos información sobre las lenguas de la Amazonía, en este caso en el campo de la gramática y la semántica. Es un aspecto muy importante. Sobre las visiones del objeto de estudio de la lingüística. Aquí es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Los lingüistas puros consideran que la investigación lingüística
tiene que hacerse únicamente en relación a uno de los tres paradigmas, es decir, el lenguaje en el campo del estructuralismo, del generativismo y la pragmática. Esto es una visión muy restringida. ¿Y qué pasa con el contexto? Porque las lenguas son bienes culturales y existe contacto de lenguas, 500 años de contacto entre el quechua y el español. Tenemos lenguas de la Amazonía en contacto con el español. En el sur tenemos lenguas amerindias en contacto con el español. En Arequipa, miren, censo del 2007, tenemos alrededor de 350.000 bilingües. Eso significa, y esto ha cambiado en nuestra universidad, que el perfil del estudiante de lingüística tiene que ser estudiar, investigar, examinar sobre las lenguas amerindias. Se habla el quechua en Chuquibamba, en Castilla Alta, en Cotahuasi y también en Caylloma. 350.000 hablantes del 1.250.000. En Arequipa tenemos ese número de bilingües. Hoy, lejos, por ejemplo, que nuestros estudiantes estén trabajando en lingüística hispánica, vienen desarrollando sus investigaciones sobre el quechua, incluso sobre el aymara. Esto es muy importante. Pero a partir de este esquema surge la visión amplia. Los temas de lenguaje, los temas de investigación en las comunidades de habla tienen que tener también un carácter psicolingüístico, un carácter en el campo de la sociolingüística y también en el campo de la lingüística aplicada. No podemos adormecer los trabajos de investigación lingüística solo al interior de estos paradigmas. Es importante enriquecer el esquema. Esta visión amplia nos permite, por ejemplo, estudiar el tema. Miren, es un tema importantísimo incluso para el campo de la medicina. El tema de la psicolingüística, la adquisición, la producción y la comprensión del lenguaje. Y aquí examinamos nosotros temas de patología del lenguaje. En el país existen problemas de dislexia, problemas de afasia, problemas de bradilalia. ¿Quién investiga estos temas? Indudablemente el lingüista. Pero también en el marco de la sociolingüística. Hoy por hoy no existen lenguas puras, nunca han existido. Siempre las lenguas están en contacto vía sus hablantes. Por tanto, debemos realizar investigaciones en el campo del contacto de lenguas. ¿Cómo es que el quechua influye en el español? Y a la inversa, las influencias del español en la morfosintaxis del quechua. Hoy hemos encontrado, por ejemplo, miren, algunos aspectos importantísimos, producto del contacto de lenguas, que algunos morfemas de número del español se vienen usando en el quechua. Y desde el punto de vista tipológico, el quechua es una lengua totalmente diferente al español, es decir, en el orden gramatical. Sin embargo, nos encontramos que el orden del quechua, sujeto, objeto, verbo, ha cambiado en las comunidades de habla de Cotahuasi y Caylloma. Es decir, ya no es el orden tradicional, sujeto, objeto, verbo, sino es sujeto, verbo, objeto. Igual que la lengua española. Pero alguien me decía, pero esto amerita que el quechua va a desaparecer. No, el quechua no va a desaparecer. Al contrario, este cambio en el orden tipológico hace que la lengua crezca, se desarrolle y la información comunicativa sea más real. Eso también es importante. Esta visión amplia nos permite trabajar en el campo de la lingüística aplicada. Hoy, la investigación lingüística también se realiza en la didáctica de las lenguas naturales. Con la presencia del doctor Cuadros, investigador en el campo de educación, la lingüística también investiga temas de didáctica, lingüística aplicada. ¿Cómo es que debe estructurarse, por ejemplo, una sesión de aprendizaje en el campo de la didáctica de las lenguas? El papel del lingüista es muy importante. Los temas de traductología, también, la inteligencia artificial y los trastornos del lenguaje. Son temas que en el momento nuestros estudiantes desarrollan con mucha efectividad. Las metas de la investigación lingüística.
Formación de nuevas teorías. Hemos dicho que cuando se explica la estructura de las teorías como sistema de conocimientos, hay teorías sólidas al interior de la lingüística estructural y de la lingüística generativa que se entendían como axiomas, que han sido respetadas por los científicos, pero hoy han cambiado. Entonces, la formación, la formulación de nuevas teorías en el campo de la investigación lingüística son importantes. Descripción de los lenguajes que no contaban con escritura. Miren el trabajo que se ha realizado en la selva y también en el sur del país y a nivel nacional. El trabajo extraordinario que han realizado los lingüistas, los doctores Cerrón Palomino, el doctor Alfredo Torero, entre otros. En el caso de Cerrón Palomino, para recuperar el quechua y el aymara, y en el caso del doctor Torero, para recuperar esta lengua del siglo XVII en Arequipa y en el sur del país, el tuquín, ¿no? El tuquín. El estudio de los universales lingüísticos. Todos sabemos en lingüística que las lenguas tienen características comunes. Si las lenguas tienen características comunes, decía Chomsky, es importante plantear un sistema de reglas en la construcción de las lenguas. Pero este esquema, en algunos casos, no fue bien recibido porque las dimensiones morfológicas y sintácticas de las lenguas, por ejemplo, amerindias, eran muy diferentes, en este caso, al español y al inglés. Pero también es un aspecto de gran importancia. La variación lingüística y la lingüística del contacto. Ahora ya no se habla de bilingüismo ni multilingüismo. Hoy está en pleno desarrollo en España y en el país los estudios de lingüística del contacto, ¿no? Cómo es que las lenguas entran en contacto, como hemos dicho, vía sus hablantes. Hoy tenemos las teorías lingüísticas. Hemos hablado del estructuralismo. Hace un año se ha cumplido, digamos, el centenario de la publicación del curso de lingüística moderna del gran lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure. Miren, 100 años. Y las propuestas de Saussure vienen siendo retomadas luego de 100 años. Sus discípulos Balin y Secchi publicaron en 1916 este curso de lingüística general de Saussure. Las dicotomías, lengua, habla, sincronía, diacronía, ¿no? Lingüística interna, lingüística externa, significante, significado, etc. Todos estos postulados vienen siendo retomados luego de 100 años de la publicación del libro. Entonces es muy importante el aspecto teórico en este sentido. De igual forma, el generativismo. Gracias a la lingüística generativa, nosotros entendemos que el eje de la investigación lingüística es la sintaxis en relación a un determinado contexto. No el estudio de la sintaxis de manera, digamos, endógena, sino exógena, en relación al aspecto social y cultural. Y con la pragmática, si usted no tiene dominios gramaticales, va a ser difícil que examine los actos de habla en el discurso. Es importante entonces que el lingüista tenga una formación en el campo de la lingüística teórica para desarrollar las investigaciones en el campo de la pragmática. Bueno, hemos hablado también de las estructuras de las teorías en lingüística. Los axiomas son enunciados que tienen afirmación real, pero en algunos casos, producto del desarrollo de otros paradigmas, pueden entrar en discusión. Por ejemplo, este del orden tipológico. Por ejemplo, también la estructura de los morfemas de número en las lenguas amerindias. Ya no pueden ser axiomas. En un momento determinado fueron aceptadas por las comunidades científicas, pero hoy están en discusión. A eso se refieren los axiomas. Y los teoremas se deducen de los axiomas para crear definiciones. Entonces, en lingüística son importantes los axiomas. ¿Por qué?
porque son teorías, ¿no? Son enunciados que en un determinado momento tienen validez, y eso sucede en todas las ciencias, pero con el desarrollo de los paradigmas entran en discusión, y eso es lo que está pasando con los paradigmas en la investigación científica, hoy en debate, ¿no? Bueno, la naturaleza de las teorías lingüísticas, capacidad descriptiva, cómo son los hechos o fenómenos, explicativa, por qué los hechos son así, la predictiva, cómo serán los hechos mañana. Y la consistencia lógica, en el caso de las teorías, tiene que tener un orden establecido pleno, no puede existir ambigüedad, ¿no? Y la perspectiva debe cubrir todos los datos, toda la información, y la fructificación, capacidad para generar nuevas interrogantes, capacidad para formular nuevos problemas. Y la parsimonia tiene que ver con la sencillez, es decir, además de la labor que realiza el científico, ¿no? Los resultados tienen que plantearse de manera sencilla, de manera breve. Y la precisión, ya hemos hablado. Toda teoría, un factor importantísimo en los enunciados es la claridad, evitar la vaguedad. Bueno, los datos. Nosotros, en el campo de la investigación lingüística, trabajamos en primer lugar teniendo en cuenta algunas unidades de análisis. Examinamos, miren, las unidades de análisis lingüístico, los fonemas, las unidades llamadas también selemas, las unidades distintivas, para explicar la estructura de los alófonos, pero también los morfemas, las palabras, los sintagmas, las oraciones y el texto. Esto es importante en el análisis. Al mismo tiempo, los actos de habla, es decir, todo en relación a la pragmática. Los datos, desde el punto de vista de la investigación, son válidos, son homogéneos, son comprobables. El último aspecto de la investigación lingüística tiene que ver justamente con los datos. ¿Cómo es que el lingüista recopila información? Hoy por hoy, en la investigación cualitativa, se habla de los sistemas de aplicación uniforme en la investigación científica, fundamentalmente en la investigación lingüística. ¿Cómo es que recopilamos información en la investigación cualitativa? Si queremos comprender un determinado hecho, comprender la estructura en una comunidad de habla, tenemos que integrar a un grupo de informantes para dar validez a la investigación, pero no de manera extensiva, sino de forma intensiva, pequeños grupos. Y en la investigación lingüística, por ejemplo, ya Lagó ha demostrado con investigación sobre el inglés en Estados Unidos, ha trabajado con 76 informantes. Pero hoy por hoy, ¿no? Se habla, si usted quiere hacer un trabajo de investigación en Arequipa, tenemos más del 1 millón de habitantes en el campo de la lingüística, se me ocurre española, de la lengua española. ¿Cuál va a ser nuestro nivel de información? Entonces aquí trabajamos con datos, con sistemas de aplicación uniforme. Para realizar un trabajo de investigación en lingüística necesitamos como mínimo 36 informantes. Y aquí juega el papel de importancia, en este caso el investigador. Tiene que introducirse en una determinada comunidad de habla, es decir, saber de las actividades cotidianas de las personas, ¿no? Trabajar todos los días en las actividades que realizan los informantes. Anteriormente se hablaba en la información cuantitativa de hacer una fórmula, de hacer porcentajes, etc. Hoy en lingüística trabajamos con sistemas de aplicación uniforme, que son cuotas, tomando en cuenta algunos sistemas, algunas variables demosociales. Por ejemplo, tenemos las generaciones, tenemos el sexo y también el nivel de instrucción.
Ahí tiene la muestra. Grado de instrucción, por ejemplo, puede ser primaria, secundaria o superior. Solo aquí vamos a trabajar con 36 o 72 informantes para trabajar en Arequipa, que tiene más de 1.000.000. Porque hacer un trabajo cuantitativo en esta zona es difícil para describir o explicar la estructura de las lenguas. Bueno, tenemos las principales metodologías, los métodos y técnicas de obtención de la información en la investigación lingüística. ¿Cuáles son las diferencias entre metodología, método y técnica? Creo que la metodología es el estudio del método, y el método está construido por un conjunto de procedimientos para lograr un determinado objetivo. Y las técnicas tienen que ver pues, con la aplicación de las encuestas, las entrevistas, los test, etc. ¿Cómo trabajamos en lingüística? Si nos movemos en el campo de la investigación, digamos en el enfoque positivista o el neopositivismo, trabajamos con investigación cuantitativa. El objetivo es explicar, relacionar, predecir la estructura de las variables. El método, el hipotético deductivo. Es decir, aquí queremos comprobar una determinada hipótesis. Examinamos los hechos o fenómenos a partir de teorías, de cuestiones generales, para llegar a una serie de conclusiones. El método experimental y también el cuasi experimental. Las técnicas, los instrumentos de cuantificación de datos, los test, los cuestionarios, las escalas y la observación sistemática. Y en el campo del enfoque o el paradigma interpretativo, la situación es observar y comprender los hechos. Es a la inversa. Ya no vamos a comprobar las hipótesis, sino a partir de investigación vamos a generar hipótesis. Y los métodos, el etnográfico, que se ha trabajado en la lingüística, por ejemplo, estructural para recuperar las lenguas de la Amazonía, y el fenomenológico, y en el campo de las técnicas, las entrevistas diarias, porque el investigador es parte de la información. Por eso es que comprende al sujeto, comprende los hechos de manera propia. Finalmente, yo quisiera indicar que pese a las críticas al enfoque, digamos, cuantitativo o al paradigma del positivismo lógico, es muy importante porque señala un orden establecido para hacer la investigación. No es que el enfoque cualitativo no tenga un orden. No, también tiene un orden, pero un orden variable. En el cualitativo los sistemas pueden cambiar, en el desarrollo mismo de la investigación, pero en el enfoque cuantitativo tenemos un orden estructurado y al final comprobamos las hipótesis determinadas. Muchas gracias.